Hola, bienvenido al curso 4, los 5 tipos de corrupción que más te afectan a ti. Hay muchas formas de corrupción, hay muchas formas de abusar del poder, hay muchas formas de beneficiarse de manera privada de lo que son las funciones públicas, del poder público. Y quiero explicarte cada uno porque es muy importante que entiendas cómo funcionan cada uno de los diferentes tipos de corrupción para que tengas la capacidad de entender cuando está sucediendo, cuando lo leas en una nota del periódico, cuando te digan que no pasa nada, cuando algo está sucediendo que sabes que está mal, pero también para que te vuelvas un vigilante, para que tengas la capacidad de decir que no cuando te puede involucrar a ti y tengas también la capacidad de denunciarlo eventualmente si algún día es necesario. Es importantísimo que todos entendamos los diferentes tipos de corrupción que existen en el ejercicio común del gobierno, las personas que pueden estar involucradas, las consecuencias que puede tener, pero sobre todo cómo te afecta a ti, cómo te afecta a ti cada uno de estos tipos. ¿Qué pasa cuando cada uno de estos tipos se activa en el gobierno y se multiplica? Y sobre todo cuando no pasa nada, cuando quedan impunes. Vamos a hablar de cada uno de estos tipos y hoy vamos a empezar por el más típico, el que mucha gente cree, de hecho, que es el único tipo de corrupción, la mordida. La mordida es la manera coloquial en la que los mexicanos le decimos a un tipo que es administrativo grave y penal también. Soborno o cohecho, se le dice de las dos maneras, son las dos fórmulas técnicas para hablar de la mordida. Esto que hacemos tan común a veces los mexicanos y que creemos que no pasa nada, que simplemente es una manera de quitarnos alguna carga de encima, de resolver algún problema de manera sencilla. Esto que hemos hecho tan común y que nos ha convertido, digamos, en parte de este mecanismo de la corrupción tan complejo y que a veces lo hacemos con tanta naturalidad, es una cosa grave. Ahora vamos a hablar de las diferentes escalas y de las diferentes formas que tiene, porque el mismo tipo se puede aplicar para algo tan común como eso que hemos hecho todos, que es librarnos de una multa de tránsito, hasta cosas tan complejas como un gran soborno para una gran obra pública que va a implicar miles de millones que se van a mover de manera ilegal entre una persona y otra. Eso mismo que se hace en la calle con un policía por 200 pesos se llama soborno igual que cuando implica varios millones de dólares en cuentas offshore para una gran obra pública. Es el mismo tipo, es exactamente el mismo tipo penal y administrativo y debería de tener exactamente las mismas características jurídicas. Por eso quiero que lo entienda todo mundo y lo vea claramente todo mundo. Es un tipo que tiene dos personas, dos actores, el sobornado y el sobornante. Alguien exige, acepta, obtiene o pretende obtener algo que no le corresponde. Y alguien más promete, ofrece o entrega. Son lo que los abogados conocemos como los verbos rectores que están en la Ley General de Responsabilidades Administrativas. Esta Ley General de Responsabilidades Administrativas fue la que hicimos desde la sociedad civil, la que redactamos desde la sociedad civil, que ustedes conocieron como la Ley 3 de 3. En esta nueva ley se estableció un nuevo tipo administrativo que después equiparamos de la mejor manera posible en el Código Penal. Y la idea es que haya claridad sobre cuándo hay soborno en este actor y cuándo hay en este. Vamos a explicarlo. Muy bien. Un servidor público, el sobornado. ¿Qué es un servidor público? Un servidor público, ya lo platicamos en las clases de constitucional, es una persona que está regida por la Constitución, las leyes, los reglamentos y diferentes directrices administrativas. Esta persona tiene obligaciones establecidas en estos cuerpos normativos, tiene ahí sus funciones establecidas y tiene ahí sus facultades. Decíamos en la clase de constitucional, un servidor público solo puede hacer aquello para lo que está expresamente facultado. Es decir, Constitución, leyes, reglamentos, directrices le dicen a un servidor público, tú puedes hacer esto
y nada más. Estas son tus funciones y estas son tus facultades para poder ejercer tus funciones. No tienes otras, no puedes ejercer otras. Solo estas de esta manera. Entonces, este servidor público tiene la obligación de comportarse así. En la Ley General de Responsabilidades Administrativas incluimos por primera vez, además, un artículo que se llaman las directrices del servicio público. 10 directrices, los 10 mandamientos, el código de conducta de los servidores públicos. Esta ley general, uno de los grandes logros del movimiento de sociedad civil que logró imponer la ley 3 de 3 a políticos que no la querían, uno de los grandes logros de esta ley, primero es que es general. ¿Qué quiere decir esto? Que vale para todo el país, para todos los órdenes de gobierno, para todos los poderes y para todos los órganos autónomos. Vale para todos. ¿Qué quiere decir esto? Que este tipo vale para cualquier persona que sea considerada de cualquier manera un servidor público. Muy bien. Entonces, cualquiera de estas personas tiene la obligación de seguir las directrices que se establecen. Una de las más importantes directrices que se establecen en esta ley es que un servidor público debe tratar a todo mundo exactamente de la misma manera. No puede hacer excepciones, no puede generar privilegios en favor de nadie. Eso dice la directriz de manera genérica. ¿Qué quiere decir? Que todos los servidores públicos deben de ejercer sus funciones siempre de la misma manera, siempre otorgando las mismas oportunidades a una persona. ¿De dónde surge el soborno? Normalmente surge de que esta persona quiere un privilegio, quiere que a él no le aplique la ley, a él no le toque la multa, a él le toque más rápido el trámite, a él se le asigne el contrato. ¿Qué quiere decir esto? Que este señor quiere que este señor le otorgue un privilegio extralegal por fuera de la ley, que haga sus funciones de manera ilegal o deje de hacer algo que tiene que hacer, a cambio de algo, a cambio de un bien, a cargo de un beneficio, a cambio de un dinero, a cambio de un puesto para sus hijos, a cambio de cualquier cosa que implique un beneficio extralegal. Ahora, el tipo estaba muy mal hecho antes y siempre se nos salían, siempre se nos escapaban de varias maneras. Les voy a platicar algunos casos y siempre se nos escapaban porque no aplicaba exactamente el verbo como estaba y por eso pusimos varios. Antes, en el tipo anterior, se tenía que probar, la autoridad teníamos que probar que el servidor público había ingresado algo específico a su patrimonio a cambio de haber hecho o dejado de hacer algo concreto en las horas de trabajo, en el lugar de trabajo y con sus funciones concretas. Era una cosa de locos y era dificilísimo probar. Por eso cambiamos los verbos rectores. Y ahora exija. ¿Cuándo exige un servidor público? No le hago su trámite si no me da dinero, ¿no? Ahí es cuando un servidor público exige. No hago mis funciones, las funciones que debo hacer gratis y que debo hacer siempre, no las voy a hacer a menos de que me des algo. Eso es exigir. Y eso ya solito implica soborno. 2. Acepte. De repente el servidor público se dé la vuelta y en un cajón caiga un fajo de dinero y el servidor público cierra el cajón. Aceptó un beneficio extralegal. Obtenga. De pronto el servidor público tiene la noticia de que la empresa a la que le otorgó el contrato le acaba de dar una chamba a su hija, o le acaba de dar un bono a su esposa, o acaba de comprar un departamento en Miami a su nombre. Eso es obtener. Pero el más bonito de todos, nuevo, es que pretenda obtener. Cuando se logra probar que un servidor público pretendió obtener un beneficio extralegal, también comete la falta administrativa grave de soborno y el delito de soborno. Y esto es importantísimo. Esto debería de empezar a cambiar poco a poco las reglas del juego, porque solo tendríamos que probar que el servidor público lo intentó, trató de exigir, trató de aceptar, trató de obtener, trató de extorsionar a una persona para hacer o dejar de hacer algo que son sus responsabilidades. Pero vámonos a este lado, porque en este tango hacen falta dos personas. Normalmente en este tango hay una persona que se llama el sobornante. ¿Por qué digo normalmente? Porque en este verbo rector a veces no.
Hay veces que el servidor público solo exige, solo presiona y solo extorsiona, ¿no? Y no le hace falta una segunda persona para estar en el tipo administrativo de soborno y en el tipo penal de soborno. No le hace falta cuando él es el que exige, cuando él es el que trata de extorsionar a la persona de enfrente. Pero normalmente es un tango de dos. Porque normalmente hay alguien que promete, hay alguien que dice, yo te doy una lana si me adelantas en el trámite. Yo te doy una lana si me otorgas a mí el contrato. Yo te doy una lana para tu campaña. ¿Se acuerdan cuando hablamos del mecanismo? Ese es el soborno diferido. Yo te doy dinero en tu campaña, yo invierto en tu campaña política a cambio de que un día, cuando estés en el cargo, me des un contrato. Ese es soborno. Soborno diferido, pero se llama exactamente igual. Ofrezca. Pone ahí sobre la mesa las llaves del departamento en Miami. Te ofrezco esto de manera concreta. Este bien específico de manera concreta está para ti si haces o dejas de hacer algo que me beneficie a mí de manera ilegal. O entregue de plano el coche completo ahí en la entrada. Aquí está el coche, este es para ti, yo ya me voy, tú sabes qué hacer. Es muy curioso porque el tipo de soborno también puede suceder solo de este lado. Cuando una persona, cuando el sobornante entrega un coche, lo pone a disposición del servidor público y él se va, y el servidor público, en lugar de aceptarlo, va y denuncia a esa persona. Entonces él no comete el delito de soborno, pero este sí se convierte en un responsable administrativa y penalmente de haber cometido esta falta administrativa grave y este delito grave. Déjenme les pongo algunos ejemplos, porque esta es una cosa que este es un tipo penal y administrativo muy complejo, porque tiene muchos grados, tiene mucha distancia entre lo que puede suceder todos los días y lo que sucede en las partes de arriba, en los negocios complejos. Déjenme les platico algunos casos. Me tocaron en los 10 años que estuve en el servicio público y sobre todo en los 6 que estuve en la Secretaría de la Función Pública y en la PGR, me tocaron casos muy complejos. Déjenme les platico uno, por ejemplo, en el IMSS. En el IMSS había toda un área en algunos hospitales encargadas de hacer las citas para las personas y se había generado ya todo un esquema muy complejo de personas que cobraban dinero por adelantar las citas, por conseguirte mejores posiciones, por conseguirte mejores lugares, fechas mucho más adelantadas para tener la cita, a cambio de 200 pesos, a veces a cambio de 500, a veces a cambio de 1000. Y era un drama muy feo, porque eran personas desesperadas por obtener una cita, a veces personas desesperadas por obtener una operación. Y este era un esquema muy complejo en el que simplemente no te daban una cita si tú no ponías un dinero. El esquema es muy claro. El servidor público tenía la obligación de darle citas a las personas con base en unos criterios preestablecidos, pero le otorgaban una cita diferente, privilegiada y mejor a alguien que daba un dinero. Ese es clarito soborno. Exigir a la mejor a veces, aceptar a la mejor a veces, pero también de este lado, prometer o ofrecer. En los dos lados había. Es un tema dramático porque muchas veces el sobornante era una persona que estaba peleando por su vida, que estaba luchando por su vida y por eso otorgaba el dinero. Lo mismo pasa, por ejemplo, me han platicado muchos constructores en la Ciudad de México que dicen, es que yo no soy un sobornante. Si yo no pago el dinero para el permiso, si yo no pago el dinero, yo tengo todo en orden, pero si no pago algo concreto, lo que va a suceder es que me cancelan la obra, me dejan y me van a quebrar. Y entonces ahí la pregunta ¿es un sobornante o es un extorsionado? Y es una pregunta bien interesante a veces. Muchas veces es extorsión y no hay de este lado, podría no haber de este lado, una persona que podríamos considerar un sobornante, sino simplemente alguien extorsionado que no tenía otra salida. La gran mayoría de las veces hay una salida. Déjenme les platico otro caso, el caso de Pemex, ahora de este lado. Una compañía china, sorprendimos en una cosa que se llamaba usuario simulado, que era poner cámaras y videos escondidos en ciertos lugares. Descubrimos que una compañía china llegaba con las propuestas técnicas para una licitación y dentro de las propuestas técnicas venían los fajos de dinero. Y entonces equipamos al servidor público para que en el momento que abriera el expediente le preguntara directamente a la persona, ¿y este dinero qué es? ¿Y para qué sirve? ¿Y por qué me lo pones aquí? Etcétera. En el momento en que los representantes de la empresa china decían, pues es para esto, en ese momento entraba la policía porque todo había quedado grabado en video. Eran casos muy interesantes.
El caso de Semarnat, me tocó llevar este caso también cuando era contralor de la Semarnat. Resultó que un servidor público del más alto nivel, que por cierto está en el gobierno actual ejerciendo sus funciones todavía, pero bueno, ese servidor público pedía a empresas inmobiliarias dinero concreto, dinero constante y sonante para rentar edificios de la empresa. Directamente un caso de corrupción, lo sancionamos, lo inhabilitamos, ya no sé qué pasó después con la inhabilitación. Pero entonces imagínense la diferencia que hay en las diferentes escalas que puede haber. Estos casos que les cuento son casos muy burdos, pero también ha habido casos muy complejos en México, en los que el servidor público conoce el esquema, conoce cómo funciona esto y entonces no pide dinero de manera concreta, no pide un portafolio de dinero, no pide que le depositen en una cuenta. Lo que el servidor público hace es pedir, por ejemplo, que una empresa fantasma le ponga a disposición un departamento en Nueva York. La Torre Warner de Nueva York tiene varios departamentos de varios servidores públicos mexicanos, pero no están a su nombre, están a nombre de empresas fantasmas norteamericanas que compraron un departamento y lo ponen a disposición de personas concretas. Eso también es soborno, pero es mucho más difícil de probar. Y hay esquemas mucho más complejos, esquemas, por ejemplo, en los que un servidor público no acepta nada concreto, pero le otorgan a su hija o a su hijo o a su esposa un trabajo en una empresa específica por un contrato millonario que parece un contrato normal. Eso es un soborno también, ¿no? Hay muchos esquemas muy complejos y lo difícil es generar esquemas de detección, investigación y sanción que puedan, con el soborno de todos los días en el IMSS para que todo el mundo tenga la misma oportunidad de tener las mismas citas, y un esquema que nos permita encontrar, detectar y sancionar soborno de altos vuelos, de servidores públicos que conocen los grandes esquemas de corrupción y tienen la posibilidad de maquinar cosas complejas. Ese es el soborno, ese es el cohecho. Estos son las dos personas que bailan este tango y la idea es que empecemos a identificar estos casos de manera concreta para que primero empecemos a decir que no y después empecemos a denunciar. Nos vemos en la que sigue.